Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a darle un aplauso grande al que es digno de recibir toda gloria, toda honra. A Él alabamos, ¿por qué? Porque Él es digno. A Él adoramos, ¿por qué? Porque Él es digno. A Él le servimos, ¿por qué? Porque Él es digno. Él es el Señor, Él es el Rey de gloria. Todo lo que hacemos, Él lo merece. Más de lo que nosotros podemos hacer. De hecho, tenemos que aprender a hacerlo. Aprender a hacer en el nivel de lo que Él merece de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace Él? Nos enseña a conocerlo para que podamos darle realmente lo que Él merece. Y cuando tú aprendes y le das a Él todo lo que Él merece, entonces caminaremos junto con Él. Viviremos mirando la gloria de Él. De hecho, ese es el llamado de Dios. Quiere que tú y yo experimentemos su gloria. Y cuando la gloria de Cristo es manifestada en nosotros, entonces simplemente comenzamos a vivir con la plenitud. Amén. Dios ha puesto un mensaje para compartirles el día de hoy, que espero que sea de mucha bendición para ti, para los que están conectados en internet. Gracias por estar ahí. Es un honor para nosotros que esté con nosotros ahí. Valga la redundancia, prepárate porque creo que va a ser de mucha bendición. Yo le he puesto por nombre a este mensaje de esta noche, le he puesto por nombre así: el profeta rebelde. Pregúntale a la persona: ¿eres profeta? Al que está a tu lado. Dile: ¿pero eres de los rebeldes o de lo que realmente? ¿Verdad? Y yo quiero leer el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1 en adelante, para entrar en el contexto del mensaje que siento en mi corazón compartir contigo en esta hermosa noche. Amén. Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. Dice, la mención de... Perdón. Ok, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, Dios le dijo que fuera, y es lo que hace que huye de la presencia de Dios. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos ¿de qué? De la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros, vení y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Se descubrieron por quién venía el mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? En aquellos tiempos cada pueblo tenía su Dios, dioses diferentes y muchos dioses. Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se le había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme ahora, dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Padre, te damos gracias por esta noche. Espíritu Santo, pedimos tu gracia y favor para entregar el mensaje que creo que eres tú, que has puesto en mi corazón para hablar en esta noche. Te necesito. Yo no pudiera hacer nada sin ti, Espíritu Santo. Por favor, tómame, pon cada palabra y pon esa gracia y el favor para poder entregar. Y que todo lo que estamos aquí, como los que están conectados, Señor, en internet, que todos seamos bendecidos, Señor, por el poder de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. El profeta rebelde. Este profeta, Dios lo manda que vaya a Nínive. Nínive pertenece a Asiria. Asiria es una de las naciones que siempre tenían guerra con el pueblo de Israel, con Israel y Judá, y siempre estaban en batalla constante. Siempre venían a atacar al pueblo y obviamente asediaban al pueblo de Israel. Constante, a través de la historia, vivían batallando, luchando, eran crueles, eran perversos, eran malos contra el pueblo judío. Y nada más y nada menos, Dios viene y le habla a un profeta, a su profeta Jonás, y le dice: mira, quiero que vaya a Nínive, con esos asirios, y le vas a decir a ellos que se arrepientan de todo su pecado, porque si no se arrepienten, lo voy a destruir a todos. Y Jonás, el profeta rebelde, dice: ¿cómo? Yo conozco a Dios y yo sé que si le predico el mensaje, si se arrepienten, Dios lo va a perdonar. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el profeta? El profeta, en base a su sentimiento, en base a su condición, en base a que él no podía perdonar a los de Nínive, a los asirios, él no lo podía perdonar porque él traía en la historia, él sabía todo lo que le habían hecho. Y él prefería huir de la presencia de Dios en darle una palabra de Dios. De hecho, se cree que fue el primer profeta que le predicó a los gentiles en el Antiguo Testamento. Porque ellos eran muy nacionalistas. Ellos pensaban que Dios solamente era exclusivo para ellos. De hecho, muchas veces nos pasa a nosotros como pueblo de Dios. Nosotros pensamos que Dios solamente es nuestro y que nadie más tiene. Dios no tiene que bendecir a nadie, y Dios no tiene que tener misericordia de nadie. Nosotros muchas veces pensamos eso. Y este profeta pensaba lo mismo. Él pensaba que Jehová de los ejércitos era exclusivo solo del pueblo de Israel. Pero es importante que tú entiendas la visión de Dios. En Génesis capítulo 12, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo: y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. En Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3, tú lo puedes encontrar ahí. Y vas a ver la visión de Dios cuando Dios tenía un plan de bendecir a toda la familia de la tierra. Quiero que haga conmigo: Dios quiere bendecir a toda la familia de la tierra. No solamente este grupito. No. Dios quiere bendecir todo Playa del Carmen. Dios no quiere bendecir solamente este pequeño grupo que está aquí. No. Dios quiere bendecir todo Quintana Roo. Pero si hay muchos pecadores, claro que sí. Pero aunque son pecadores, el Señor los ama y tiene un plan y tiene un propósito para con ellos. Han sido rebeldes, han sido malos. Dios tiene propósito con el brujo, con el hechicero, con el que está en la delincuencia organizada, con los asesinos. Dios tiene un plan con ellos. Y entonces yo necesito entender que aunque yo sea profeta, sea pastor, sea apóstol, sea maestro, sea lo que sea, cuando Dios te manda, no se trata de ti, porque yo soy un siervo. Y cuando tú eres un siervo, tú no haces lo que quieres, tú haces lo que el Señor quiere. Todos nosotros hemos sido llamados para hacer la voluntad de Dios.
Este profeta Jonás, él pensaba que él podía huir de la presencia de Dios y que simplemente se iba a calmar el asunto. Yo me voy para Tarsis y no me voy para Nínive y ahí va a quedar todo. Si Dios quiere, que mande a otro profeta. Pero yo no me voy a enfrentar con esos incircuncisos pecadores y malvados. Nosotros muchas veces Dios nos manda a hacer algo y nosotros simplemente nos negamos. ¿Por qué? Porque no queremos, porque nos da la gana y porque tengo un sentimiento, un resentimiento contra alguien que ha pecado de manera deliberada contra nosotros. Y muchas veces ni siquiera directamente con nosotros. Quizás con tus padres, con tus abuelos, no sé. Y tú traes un odio con alguien que ni siquiera muchas veces conoce. Este Jonás tenía eso. Y él tomó la maravillosa idea de subirse en una nave. Pero la nave que se subió, entonces había una tormenta. Y una gran tormenta. Una persona principalmente que tiene la habilidad de escuchar la voz de Dios y desobedece la voz de Dios, donde quiera que se mueve puede haber una tormenta y una gran tormenta. ¿Por qué? Porque cuando el Señor te da la habilidad de escuchar, Él te da la habilidad de obedecer. Él te da la capacidad para obrar. Y nosotros muchas veces simplemente Dios habla y nosotros decidimos lo que queremos. Y tú y yo no somos llamados para decidir lo que queremos. Fuimos llamados para decidir lo que Dios quiere. Vino una gran tormenta. Corrían peligro un montón de personas. Y él se hacía el loco allá, metido allá abajo en el barco allá. Él se hacía el loco. Hay gente que sabe qué es lo que está pasando y nos hacemos, pero sí sabemos, pero no queremos, no queremos. Llegó un momento que le tuvieron que preguntar y él mismo agarra y dice, bueno, ¿sabe qué? La causa de esta tormenta, la causa soy yo. Pero a ver, explícame, es que el Dios que yo sirvo es el dueño del cielo y la tierra. Es el creador de todo. Él sopla viento, Él mueve la marea, Él lo hace todo. Yo soy. Pero ¿y por qué hiciste eso? Y el otro con su amargura dentro de su corazón. Entonces dice, bueno, ¿sabe qué? Tíreme y láncenme para que se le acabe el problema, porque no se va a calmar el mar a tú que ustedes no me tiren de la barca. Y dice que llegó un momento que estos hombres, hasta los que estaban en la barca, ¿sabe qué le pasó? Hasta eso se arrepintieron. Dice que ofrecieron un sacrificio para Dios. Esto conocieron a un Dios poderoso. Se convirtieron unos cuantos por este hombre que estaba rebelde. Pero dice que al final lo tibraron. Y dice que había un pez gigante que lo estaba esperando. Y dice que cuando cayó, dice que el pez se lo tragó. En el capítulo número 2 de Jonás dice la Biblia. Dice que tardó 3 días Jonás en el vientre del pez. Y dice la Biblia que, es más, quiero que vayan al capítulo número 2. Dice capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Ok. Entonces, oiga bien, ten el pez. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios. ¿Desde dónde? Tengo una pregunta. ¿De dónde tú quieres orar? ¿Dentro de un pez? ¿Dentro de la cárcel? ¿Dónde quiero orar? ¿En el hospital? ¿Dónde quiero orar? ¿Dónde es mejor orar? ¿Dentro de la cárcel, en el hospital? ¿O orar cuando estás afuera? Muchas veces se nos va la onda. Y Dios tiene que apretar la tuerca. Entonces este hombre que no había buscado y orar al Señor, aunque estaba la tormenta, porque hay gente que está en tormenta y aunque hay tormenta no oran, porque justifican sus tormentas. Hay gente que vive justificando su tormenta. No, a lo mejor el culpable es otro. No, a lo mejor, no, cuando el pez te traga y entonces tú te das cuenta que entonces eres tú, porque Dios tiene que ser muchas veces muy explícito con nosotros. Cuando tú como que todavía tienes confusión en tu mente, entonces Dios es explícito. Dios va a tratar de manera directa y clara. No había ya confusión cuando ellos lo lanzaron del mar. La tormenta se detuvo, pero un pez vino y se lo traga. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y me imagino dentro del vientre del pez. Y el pez nadando, Señor, por favor, Señor, tú sabes, Señor, dentro del pez. Versículo 2. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé
y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodéame el abismo, rodeóme el abismo y el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y quiero parafrasear, bueno, dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás, ¿dónde? En tierra. Vomitó el pez a Jehová en tierra. Seguimos. Ok, ¿en qué tierra lo vomitó? Rumbo hacia Nínive. Yo lo agarré después que ya había corrido. Venga acá. Y lo regresa otra vez. Usted yo lo mandé para acá. Obedezca. Pero este cuando fue diferente. Sin embargo, en su interior todavía seguía refunfuñando porque no estaba de acuerdo con Jehová. Él no estaba de acuerdo con predicar el mensaje. Él no estaba de acuerdo porque él sabía que Dios es grande en misericordia. Señor, él sabía que donde quiera que se predique el mensaje y la gente escucha el mensaje y se arrepiente, es salvado por Dios. Cada vez que una persona escucha un mensaje y se arrepiente, Dios, porque la clave de la salvación es el arrepentimiento. La clave que se detenga muchas cosas es el arrepentimiento genuino. Y llegó un momento que Jonás dice que fue de mala gana. De hecho, en algún momento lo he predicado esto, ¿verdad? En aquellos tiempos los ninivitas tenían un dios que se conocía así como el dios pez. Y dice que cuando vieron a Jonás que salió de la boca del pez, todos dijeron es un dios. Y todos se humillaron y todos lo escucharon el mensaje. Y cuando él predicó, dijo, ¿y sabe qué? Jonás predicó de mala gana. ¿Cuántos de ustedes han predicado de mala gana? ¿No? Jonás predicó de mala gana. Y te voy a decir una cosa, aunque sea de mala gana, predica. Tiene que serle buena, ¿verdad? Pero predica, haz lo que Dios te manda. Dice que él agarró y dijo, si no se arrepienten, en 40 días serán destruidos todos. Y dice que cuando escucharon el mensaje, dice que el rey y todo, dice que mandaron a poner en ayuno, en silicio, hasta los perros, las vacas, los animales, todo ayunaron. A todo fue tan fuerte la prédica de Jonás, que fue tan aterrador el mensaje, que dice que todos se humillaron y se rindieron y le pidieron perdón a Dios y entonces experimentaron salvación. El primer mensaje que se predicó a través de un profeta a gentiles, el mensaje de Jonás. Toda una nación se salvó por este mensaje de este hombre, de este profeta. El profeta rebelde yo le he puesto. No importa cuánto tú hayas escuchado, pero es importante que tú entiendas la visión de Dios, el plan y el propósito de Dios. Dios quiere bendecir a toda la familia de la tierra, a todo ser humano Él quiere bendecir a través de tu vida. No importa cuántos problemas tú tengas, pero usted no puede dejar de cumplir su llamado. No importa cuánta bronca usted tenga, usted no puede dejar de cumplir su llamado. No importa lo que esté atravesando, usted necesita predicar el mensaje de Jesucristo, porque para esto usted nació. Nacimos usted y yo para que muchos sean salvos. Para esto. Mira, quiero que me acompañen Juan capítulo 3, versículo 16. Usted lo conoce. Pero quiero que usted vea la visión de Dios que no cambia. Muchas veces nosotros somos demasiado. Hay gente que no le gusta que la iglesia crezca. Porque hay gente que piensa de la iglesia, que piensa que es un pequeño club.
donde tú tienes amigos y amigas y tú piensas solamente en los amigos. Tú te sientes bien porque son amigos y tú no entiendes que la visión de Dios es salvar a toda la humanidad. No se trata de ti, no se trata de personas, no solamente de personas que tú tienes amistad y ya. No. Nosotros nos conformamos. Ay, que me siento padre porque aquí tengo todas mis amiguitas y mis amiguitos. ¡Ey! El reino de Dios es algo más que eso. Multitud. Toda la humanidad debe de tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Cuando tú tienes un grupito, de repente tú no te quieres salir de tu grupo. ¿Por qué? Es más, ni siquiera, mire, le quiero hacer una prueba. Hay veces que usted tiene un grupo de amiguitos y cuando vienen gente nueva, usted no saluda a nadie nuevo. Usted va y busca a tu amiguita o tu amiguito. En la iglesia pasa eso. Pero ese no es el diseño de Dios. La idea de Dios es que tú sigas ganando personas nuevas. Ten amigos, ten hermanos, relaciónate. Pero no se trata de un pequeño club de cristianos. De hecho, nos hacemos tan fuertes que de repente estorbamos el llamado y el propósito de Dios para nuestra vida. Porque confundimos la idea. La idea es que Dios quiere salvar a todo el mundo. Y quiere salvarlo a través de ti. A través de ti, 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 a través de mí. Todos nosotros colaboramos para que el reino se siga estableciendo sobre la tierra. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios ¿a qué? A Israel, a Jerusalén. Dice al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que ¿qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata más de pasar una buena tarde. Se trata más que pasar una buena noche. Se trata más que eso. Quiero club, voy al club. Pero la iglesia es otra cosa. La visión de Dios es otra cosa. De hecho, nosotros muchas veces queremos construir nuestra propia torre de Babel. Construimos nuestro propio grupo seguro y no permitimos otra cosa. Y Dios tiene que desbaratar todo porque ese no es el plan. No es la visión de Dios. Esta es la visión. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Cristo tuvo 12 discípulos. Pero con sus 12 discípulos, ¿sabe lo que hizo? Recorría las aldeas, recorría. Y de repente tenía 72 y recorría. Y después los mandó a sus amigos. Eran sus amigos, eran sus discípulos. Pero llegó un momento que los mandó. Era padre pasarse tiempo con sus discípulos, seguir comiendo pan con café. Es increíble comer pan con café y pescado con tus amigos. Pero Cristo nunca detuvo la visión. Digo, ¿sabe qué, muchachos? Vayan de dos en dos. Vayan ustedes por acá y ustedes por acá. Y quiero que traigan el reporte. ¿Cuántas personas se salvaron? ¿Cuántos recibieron el mensaje? ¿Cuántos fueron sanados? ¿Cuántos fueron restaurados? ¿Cuánto? La visión Cristo nunca la cambió. Mateo capítulo 28, 19. Yo sé que usted conoce todo esto, pero necesitamos conectarlo. Que de hecho Cristo mencionó igual la historia de Jonás. Pero en Mateo 28, 19 dice, por tanto, ¿y qué? Es más, mire, antes de lo, mire, lo quiero decir. Llegó un momento que en la transfiguración tiene una visión donde ve a Elías, donde ve a Moisés y ve todos sus discípulos. 3 de ellos fueron. Y lo primero que le dijeron, Señor, ¿y si hacemos aquí una enramada y nos quedamos aquí? Es si se olvidó de los otros 9 discípulos que estaban por allá. Porque la naturaleza humana, ¿puedo hablar aquí en confianza? La naturaleza humana es egoísta. Nunca pienso en los demás. Ellos en ese momento demostraron que ellos se amaban a sí mismos, pero no amaban a la humanidad que Cristo amaba. Ellos pensaban en su visión, en ya aquí la logro, aquí ya yo la hago. Pero espérate, Cristo dijo, oye, ¿qué onda con ustedes? ¿Qué onda? Los mandó a que salieran a predicar, porque no era la idea. Lo mejor hubiese sido si la historia final era la transfiguración.
Ya no tenía que hacer, es más, ni siquiera morir en una cruz. Pero no era eso. Cristo cuando murió, murió por todo pecador. Personas que hoy quizás están matando personas. Personas que están vendiendo, mujeres que son prostitutas. Hoy necesita que vaya un Jonás y le diga: tiene 40 días para que te arrepientas, si no será destruida. ¿Quién le va a dar el mensaje? Quizás ya Dios te habló muchas veces como Jonás, pero quizás tú te montas para el otro lado. Quizás tú dices, no, yo hoy tengo otras cosas más interesantes que ver. Una serie de Netflix. Tengo otras cosas más interesantes que ver. La novela que me quedé, no sé qué fue lo que pasó con Pepito. Tu llamado y mi llamado. ¿Y a qué voy a ir a hablarle a aquellos incircuncisos pecadores? Porque odiamos a la gente en vez de amarlo. Cristo recorrió porque lo amaba. Él se quitaba de su, él bajó del cielo del trono, se bajó a conectarse con la gente que estaba en pecado para sacarlo del pecado. La iglesia, Dios no la prepara y la forma para que sea un gran club. La iglesia Dios la prepara como una institución, la más poderosa que existe en la tierra. La iglesia es la que se puede enfrentar con los principados, con las potestades de las tinieblas. Es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo somos la iglesia. La iglesia usted no la puede comparar con los, no sé, con la esta de café que venden ahí, con Starbucks y con el otro, ¿cómo se llama? Cacao. Tú no la puedes comparar con eso. Porque la iglesia no es eso, la iglesia es otra cosa. La iglesia es algo, es una institución que tiene poder para destruir la fortaleza de las tinieblas. La iglesia es otra cosa. Cuando tú agarras y quieres reducir a la iglesia y lo quieres convertir, te convierte en un Jonás que se sube en una barca en dirección contraria. Entonces cuando te sube en una barca en dirección contraria, Dios tendrá que mandar una tormenta a tu barca donde te sientes segura o donde te sientes seguro. Te agarra y te mueve todo y te deja en el centro, en tu desierto, en el desierto, en el mar, hasta que tú puedas comprender y obedezca en dirección a lo que Dios te mandó hacer. De repente nosotros nos equivocamos mucho con la visión de Dios y dejamos de cumplir. Cuando Jonás nació, posiblemente, de hecho en la historia de la Biblia, por donde más se conoce a Jonás de tema profético, es de su biografía. Entonces eso quiere decir que lo más importante que hizo Jonás fue predicarle a Nínive. Tú no sabes que quizás lo más importante que puede pasar en tu historia, en la historia de tu vida, es obedecer a Dios en algo que no te agrada. Porque de repente nosotros somos siervos, pero hasta que llega algo que no nos gusta. Los siervos hacen lo que les gusta y lo que no les gusta. Los siervos están dispuestos a servir en todo momento. Y los siervos nunca pierden la visión del reino. Cuando usted pierde la visión del reino, usted está perdido. Porque el que pierde la visión ya no sabe dónde va. Ni siquiera sabe para qué existe, ni lo que tiene, para qué lo tiene. Pero cuando usted sabe que Dios lo llamó para algo y usa eso, entonces usted está en la dirección correcta. Jonás, hablamos de Jonás porque le predicó a toda una nación y toda una nación se convirtió. Toda una nación experimentó un avivamiento espiritual. Toda la nación se hizo consciente de que Dios es real. Toda una nación fue movida. Toda una nación por un solo mensaje de un profeta de Dios. Porque el mensaje era de Dios. No fue un mensaje inventado. Fue un mensaje directo de parte de Dios para cambiar la condición de una nación. En Mateo 28 dice, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, oiga bien, a todas las naciones. No dice, haced discípulos en Jerusalén y en Israel. No, a todas las naciones. ¿Qué quiere decir todas las naciones? Todas. Por esa razón usted y yo tenemos el mensaje de salvación hoy. Porque nosotros
geográficamente no somos Israel. Espiritualmente somos injertados por la fe que se nos fue compartido a nosotros. Alguien obedeció a Dios. Y por eso hoy podemos nosotros estar sentados aquí. Por eso muchos de ustedes ya no están metidos en las drogas y en el alcohol como estaban antes. Por eso muchos de ustedes no están muertos hoy, porque alguien te predicó el mensaje. Alguien te predicó. Hoy tú y yo tenemos salvación porque hubo un profeta, un hombre, una mujer obediente a la palabra de Dios. Si no hubiese encontrado, si no hubiese visto un obediente, tú y yo no tendríamos esperanza de salvación. No sabríamos qué es esto. Pero alguien se atrevió porque fue un mandato de parte de Dios. Id a todas las naciones. Predíquele el mensaje, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estaré con vosotros todos los días hasta el final. Dios está con los que obedecen. Dios está con los que van. Dios está con los que caminan. Dios está con ellos a favor. Cuando tú te niegas, Dios está, pero en contra. ¿Están aquí, verdad? Cuando tú desobedeces, Dios está, pero en contra. Cuando tú obedeces, Dios está, pero a favor. Y es notorio. Y es lo que Dios quiere que tú y yo podamos comprender. Quiero que vayan el libro de Hechos, capítulo 10, versículo 1. Hechos 10, 1. Amén. Ok, dice así, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba, y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envías pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Este hombre, Cornelio, era un gentil, no era judío. Era gentil. Los judíos lo llamaban a los gentiles puerco, perro, los rechazaban. Eran palabras despectivas. Es decir, lo trataban demasiado mal. No podían ni siquiera tocar con ellos, ni comer con ellos. No querían tener ni conversación con ellos. Pero Dios se le presenta a este hombre Cornelio, porque este Cornelio tenía temor de Dios, porque este Cornelio oraba buscando a Dios. Este hombre Cornelio, yo no sé cómo llegó que este hombre tuviera esta fe en Dios, pero Dios viene y se le aparece y le dice, quiero que vaya allá. Mire, ya hay un hombre llamado Simón que tiene un sobrenombre llamado Pedro. Él está allá, él está orando en Jope, en Jaffa. Allá está en la azotea. Dice que este Pedro estaba ayunando. Es más, quiero que sigamos leyendo para que vea cómo estaba el asunto. Versículo 9. Y el día siguiente ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad. Pedro subía a la azotea para orar acerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es una experiencia espiritual, es una experiencia fuera de lo normal, es una experiencia que le muestra algo que no era común. Y él comienza a tener esta experiencia porque estaba orando y porque estaba buscando el rostro de Dios, ¿verdad? Dice, y vio, versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que ataba
atado de 4 puntas, era bajado a la tierra. Y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí, oiga bien, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende. Y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios hablándole. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que me habéis venido a buscar? Y bueno, quiero parafrasear. Cuando Pedro está en la batalla con Dios, Pedro, habían animales para los judíos, animales que ellos consideran impuros, que hasta el día de hoy no lo comen. Pero Dios le estaba hablando y comunicándole, porque este lienzo que bajaba con los animales hablaba y representaba a los gentiles que le iban a venir a buscar. Ellos no entraban a la casa de un gentil para sentarse y comer con ellos. No tenían plática, no compartían nada. Y Dios le está diciendo: no llame tú inmundo a lo que yo he purificado. Porque él ya había purificado a estos gentiles, a Cornelio. ¿Por qué? Porque creían. Entonces dice: ve, porque yo soy el que te envió. Yo fui que le hablé, yo me le presenté. Ve con ellos, habla con ellos. Wow. Ahora, es importante que tú entiendas también que el pueblo judío en ese tiempo, Roma tenía dominio sobre Israel. Entonces, ¿sabe qué quiere decir eso? Que yo creo que ellos no tenían una buena gana para los que eran gentiles. Lo contrario. De hecho, cuando Cristo decía que iba a ser el rey, yo pensaba que se iba a levantar un rey para pelear contra los romanos, porque era la potencia en su tiempo. Entonces ellos no querían saber de los romanos. Ellos no querían saber de los gentiles, porque los gentiles siempre estaban contra ellos. Siempre lo llevaban en cautiverio, los atormentaban, los lastimaban y todo. Entonces ellos tenían cierto tipo de rencor en su corazón. Y yo creo que por esa es la razón que el Señor le agarra y le dice, ama a tus enemigos. Por eso es que la Biblia dice: ama a tus enemigos. Porque hay gente que tú no la quieres ver ni en pintura. O te quiero hacer una pregunta. ¿Será que hay personas que realmente tú ni la quieres ver ni en pintura? Es más, cuando la ves su fotografía en el Facebook, como que algo te ocurre y te pone y ya te enchamuca. ¿Sí o no? La verdad. Hay personas que tú no quieres saber ni de su nombre. Hay personas que tú quieres eliminarlo, pero siempre te aparece. ¿No te ha pasado? Ay, te pone de mala, ¿verdad? Pero te imaginas que Cristo te dice: quiero que vaya y le hable a ella, que le diga que la amo. ¿Tú querías? Se me hace que te subiría en otra nave, ¿verdad? Y te irás para otro lugar. Así nos pasa a nosotros. No queremos saber de gente que Dios quiere. Hey, nosotros no queremos saber de gente que Dios quiere bendecir. Qué tremendo, ¿no? Que tú no quieres saber de alguien que, pero Dios sí quiere. Y entonces, como Dios sí quiere, tú te metes en bronca con Dios. ¿Por qué? Porque tú no quieres, pero Dios sí quiere. Tú quieres mandar a gente al infierno, pero Dios no la quiere mandar al infierno. Dios la quiere preparar para llevar al cielo. Entonces tenemos un problema. ¿Cuál es el asunto? Es que yo necesito obedecer a Dios, porque Dios me llamó para hacer su voluntad, no la mía. Yo voy a tener que hacer algo por esa gente, porque Cristo ya pagó por ello. Cristo ya derramó su sangre por ello. Yo no puedo seguir viniendo a querer hacer mi voluntad.
Yo fui llamado para hacer la voluntad de Dios. El problema de nosotros es que nosotros todavía pensamos que puedo seguir haciendo mi voluntad. Pedro tuvo que agarrar y entender que Dios le estaba dando una orden. Pedro, vinieron a buscarte. Y sabe que no duden en ir, porque fui yo que los mandé. Ve allá y dile lo que ellos necesitan escuchar. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Fue a su casa y se sentó en su sala y le predicó el evangelio. Y mientras estaba predicando, dice que sus corazones se compungían y se arrepintieron. Y no solamente eso, porque la clave del verdadero arrepentimiento, ¿sabe cuál es? La llenura del Espíritu Santo. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La clave del verdadero arrepentimiento es la llenura del Espíritu Santo manifestándose en la vida. La razón por la cual muchas veces no experimentamos es porque realmente muchas veces no nos arrepentimos verdaderamente. Porque sí, Señor, perdóname, sí me arrepiento, pero mira, tú pídeme lo que tú quieras. Pídeme lo que tú quieras. Pero por favor no me pidas. Se me olvidó tu nombre. No me pidas que hable con Marlene. Marlene, mi prima. Esa que me hizo la vida imposible. Esa que le habló a mi novia y le dijo que me vio con otra. Esa no la paso. Ese es un demonio. No, espérate, el Señor la ama. Y el Señor te está diciendo que vaya con ella y que haga lo que Él te mandó, no lo que tú quieres. Nosotros queremos condicionar a Dios y eso es lo que nos mete en problemas con Dios. ¡Hey! Tú no puedes manejar a Dios. Dios te quiere usar a ti. ¿Quiere ver su gloria? Obedece al Señor. La obediencia cambiará todo. La obediencia, tu paso al mundo. Tu obediencia es lo que va a hacer que se cumpla el propósito. Tu obediencia, porque posiblemente realmente tú naciste exactamente para eso. Quizás tú piensas que naciste para otra cosa. Para no sé, quizás tú quieres, quizás te inspiraste y viste a Lady Gaga y tú quieres ser la segunda Lady Gaga o algo así, o no sé, el segundo Ricky Martin, o no sé, pero a lo mejor no vas a hacer eso. No vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios te llamó para hacer otra. Perdón, si lo ofendí, perdón. Es que ya ustedes no piensan en eso. Quizás tú quieres ser Catherine Kuhlman. Quizás tú quieres ser, no sé, Cas Luna. Quizás Guillermo Maldonado para los más viejitos. Quizás tú quieres ser. ¿Puedo seguir? Y tú no llamaste para hacer eso. Ya tú te lo imaginaste. Tú fuiste llamado para algo específico. Y lo específico por lo cual tú fuiste creado y que Dios te trajo a playa, lo específico es cuando tú obedeces. Cuando tú no obedeces no se cumple para lo cual Dios te trajo. Cristo vino a morir, pero imagínate que Cristo le hubiese dicho a Dios, ¿sabe qué? Señor, la verdad, mira, yo puedo morir por el pastor Benito, la pastora, pero por Edwin. No, ahí sí no. Mira, yo puedo morir por Edwin, por el pastor Benito, pero por Rosy. No. ¿Sabe qué? Aquí yo dejo esto. Porque ¿por qué voy a morir por una persona que me traicionó, que me vendió y que me maltrató? ¿Por qué voy a morir? Porque para esto naciste. Y punto. Vas a morir por el hipócrita. Vas a morir por el malvado. Vas a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Naciste para esto. Esto es lo que va a marcar el propósito por lo cual tú existes. Mientras tú obedeces, estás rumbo a cumplir el propósito. Mientras tú desobedeces, te alejas de tu propósito. Y cuando tú te alejas del propósito, vives tormentas y vacíos profundos. Vacío, dolor, tristeza, amargura, resentimiento. Cuando usted no cumple el propósito, no puede ser feliz. Y como no puede ser feliz, anda buscando cómo ser feliz. Con droga, con el alcohol, con mujeres, con hombres, con dinero. Anda buscando cosas para que ver si eres feliz y nunca eres feliz. Porque lo único que puede hacer que tú seas feliz es cuando cumples el propósito. ¿Sí estás aquí?
Tú no puedes ser feliz sin cumplir propósito, porque está fuera de base. Y es lo que tú y yo necesitamos comprender y entender. Eres importante para el reino de Dios. Eres importante cuando cumples el propósito. Cuando no cumples el propósito, no es nada. Todo agarra sentido cuando está en el propósito. Todo. De repente tú te encuentras una pieza en el piso y esta porquería, tira esa basura. Pero hay uno que está en la carretera quedado por esa pieza. ¿Sí están aquí? ¿Sí? Imagínate. No sé. Imagínate que no sé, un carburador viejo. Y ella está domingo, allá por Puerto Aventura, en la parte oscura, allá por donde sale allá el chancla, donde no hay luz ni hay nada. Y está domingo orando, ya Señor, un carburador, algo que. Y aquí hay un carburador que lo tiene el pastor Benito. Y él lo ve como basura. Y él está orando por eso, que para él es basura, pero para él es algo importante. Es lo que le va a cambiar. Hay veces que tú pateas cosas que tú piensas que no tienen importancia. Incluso personas que tú crees que no son importantes, pero son la clave para cambiarlo todo. Son la clave. Hay cosas que tú pateas, que es lo que va a hacer la diferencia. Es lo que va a concluir. Es donde va a ocurrir la explosión. Entonces tú y yo necesitamos. ¿Qué Dios quiere que yo haga? ¿Qué quiere que haga? Voy, Señor. ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde quiere? Entonces tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Dios nos llamó a hacer. Pedro, ¿sabe que Pedro era uno de los más religiosos de los 12 discípulos? Era el más religioso. ¿Y sabe que Pedro fue en el Nuevo Testamento el primero que le predicó a los gentiles? Y cuando le predicó se convirtieron y fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Hubo una historia ahí de la iglesia donde se avivó. Estos son los puntos que hizo que el evangelio llegara a nosotros. Yo no sé dónde tú te subiste, en qué nave estás montado. Posiblemente ya tú te subiste en una nave rumbo a Tarsis. Estás rumbo a otro lugar que nada que ver donde Dios te mandó. Y el Señor te dice, hey, detente. Yo te mandé para este lado. Detente, mientras estás ahí vas a sufrir. La tormenta va a arreciar. Tus amigos, tus amigas no te van a salvar. Nadie lo puede hacer porque Dios es todopoderoso. Nadie, tú puedes ir con los brujos, con los hechiceros y tampoco te van a salvar. Hasta con el chapulín colorado. Nadie te puede salvar. Solamente Dios lo puede cambiar todo. Solo Dios te puede librar. Solo Dios, no hay nadie más que te pueda salvar. Entonces regresa a Él. Ya cayó uno, se le cayó la botella ahí. Ya los borrachos están tirando la botella, ¿se dan cuenta? No saquen toda su botella ya. Es increíble, de verdad, si tú entiendes esto, te vas a dar cuenta que te estás perdiendo la oportunidad de toda tu vida. Tú no sabes si ni siquiera va a haber otra oportunidad. En la vida, gracias pastor, en la vida hay personas que han dejado pasar sus oportunidades y jamás han encontrado otra oportunidad. Si hoy es tu oportunidad, no lo dejes pasar. Imagínate que es el último autobús, es el último vuelo, es el último avión. No te dé por vencida. A un lado, porque el orgullo y la soberbia no te llena, no te lleva a ningún lugar. Jamás he visto una persona llena de orgullo y de soberbia llegar a cumplir su llamado. El orgullo y la soberbia se convierte en un ancla que te detiene y que tú vas a tener que vencer, porque es el primer demonio que te atormenta. Es la primera liberación que necesita un hombre y una mujer de Dios. El orgullo y la soberbia necesita eliminarlo por completo, porque si tú no lo eliminas, me da pena, me da vergüenza. Imagínate que ahora venga. No, y se trata de tu propósito. Se trata del propósito, por favor. Del propósito por lo cual Dios te entrenó, te preparó, te salvó, te limpió, te cubrió. Se trata de propósito. Todo lo que estamos aquí, Dios nos llamó, ¿sabe para qué? Para
conectarnos con nuestro propósito. Si no estás conectado con tu propósito, olvídate. Olvídate que solamente vas a vivir religioso. Y le voy a decir una cosa. Una persona, termino con esto, pueden subir los demás chicos, por favor. Una persona que no responde de manera positiva a la oportunidad que Dios le está dando para meter en la historia de la humanidad, cuando no cumple su propósito, se convierte en un fariseo. Y los fariseos lo que hacen es que persiguen a los hombres y mujeres de Dios. Están buscando cómo matarlo, como crucificaron a Cristo. Fueron los fariseos y los escribas que lo llevaron a la cruz. Como ya no tienen nada, ya no tienen otra oportunidad, entonces andan buscando cómo eliminar las oportunidades que todos los demás tienen, porque ya la suya la dejaron pasar. Y esto es triste. Estos hombres tuvieron toda su vida triste, y después de que mataron al Cristo, se dieron cuenta que realmente era Cristo, que era Dios. ¿Te imaginas qué fracaso sería una vida de una persona que no llegue a su destino, que no llegue a su propósito? Wow. Esta noche el Señor no quiere que tú seas. ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? ¿Cómo? No seas el profeta rebelde. El profeta es el que tiene la habilidad de oír y la capacidad de obedecer. Dios te ha dado la capacidad para obedecer. Obedécele y sigue rumbo al destino que Dios tiene preparado para ti. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Cuando Pedro fue y obedeció y se reunió y le compartió, cuando Pedro vio que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, pero dijo: wow, oh, ¿y qué es esto? Entonces ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Wow, qué privilegio fue el de Pedro, que Dios lo usara para llenar una primera generación de gentiles. Esos fueron los primeros gentiles que experimentaron la llenura del Espíritu Santo. Wow. Esos gentiles no se van a olvidar, o no se olvidaron de Pedro. Hoy predicamos de eso, de ese evento. ¿Sabe por qué predicamos de ese evento? Porque Pedro obedeció. Si Pedro no hubiese obedecido, quizás estuviéramos hablando de Ramoncito, de Pepito, de Josecito, y no de Pedro. Hablamos de Pedro porque Pedro fue el que fue. Quizá en unos años se va a hablar de los tiempos de la iglesia de hoy, 2025. Y los nombres que van a resaltar en la historia van a ser los nombres de los hombres y mujeres que obedecieron. Los hombres y mujeres que no obedecen en el 2025 no son los que aparecen en la historia de lo que ocurrió, de las cosas que ocurrieron y pasaron grandiosas. Aparecerán nombres de hombres y mujeres que fueron, aunque no querían, no era su voluntad, pero eran obedientes. Fueron y obedecieron y se dejaron guiar, y Dios los usó y su gloria se manifestó. Y entonces muchas personas dirán: es que recuerdo, aquí hay un libro donde mencionan a un tal fulano, aquí hay otro libro que mencionan a una tal fulana. Wow, y ellos hicieron tal cosa porque obedecieron a Dios. Dios los escuchó y se manifestó. Todos los que estamos aquí, los que están conectados en internet, tienen la oportunidad de ser esa persona que aparece en ese libro en la tierra, pero también en el cielo. Porque en el cielo también quedan registrados los hombres y mujeres que están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. Ahí están registrados. Yo no sé si a ti te interesa, yo no sé si te agrada, pero te quiero decir una cosa. Hombres y mujeres que han agradado a Dios, que han obedecido a Dios, la Biblia dice que van a recibir galardones. Van a recibir conforme a lo que hemos hecho en la tierra. Tú recibes en base a lo que haces. ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a resistirte? ¿O vas a hacer lo que no te haga la tuya? Esta es la voluntad
entonces yo voy a ir a hacerlo. Y lo voy a hacer de buena gana, porque tú eres mi Dios y eres mi Señor. Wow, qué increíble. Cierra tus ojos, por favor, donde estás.